Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. De nuevo aquí en un episodio más de la magia del lenguaje con mis amigas y colegas Isa y Vale. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Realmente ya les hemos platicado de dónde estudiamos, qué estudiamos. En un episodio anterior estuvimos con quien fundó el instituto y ahorita quiero presentarte quién es la directora actualmente del Instituto José David. Y bienvenido, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto verlas aquí en su programa. Gracias, Pau. Gracias por acompañar. Sí, algo súper importante es que hemos hablado mucho de los niños, de los problemas que existen en el habla, en el lenguaje, en la comunicación de los niños, pero público. No solamente en los niños hay problemas de lenguaje, no solamente en los niños hay problemas de habla. Y queremos hablar sobre esto porque el 28 de junio, todavía no sabemos cuándo va a salir este episodio en particular, pero no olviden esta fecha. El 28 de junio es el día de la fascia y queremos hablar sobre esto. ¿Qué es una fascia? ¿Le da a los niños una fascia? ¿Qué es esto? Y para eso invitamos a Paulina, que nos va a estar platicando un poquito sobre afasia. Sí, muchas gracias por la invitación. Pues sí, justo la afasia es un trastorno del lenguaje, pero que se da después de la adquisición del lenguaje. Yo ya tengo más o menos unos 14 años atendiendo a personas de este tipo de padecimientos y es justo cuando hablaban, tenían su comunicación, todo iba muy bien y por alguna razón se pierden las habilidades lingüísticas. ¿Qué tipo de situaciones pueden pasar? Pues que exista, por ejemplo, un derrame cerebral, un infarto, un tumor cerebral. En los niños es un poquito menos común, pero se puede dar por un golpe, un traumatismo, digamos, venimos manejando, hay un choque muy fuerte y hay un daño en la cabeza. Entonces, lo que sucede es que por ese daño perdemos el lenguaje. Ok, entonces ¿se le llama igual cuando es en los niños? Bueno, hay un poco de disertación de si puede o no existir, porque los niños todavía están en proceso de formación del lenguaje, pero sí hemos tenido casos de niños que estaban hablando muy bien y principalmente por algún golpe en la cabeza, fuerte, digamos, pueden perder algunas habilidades del lenguaje. Es que yo creo que aquí hay que definir que si la afasia es una pérdida de lenguaje. Entonces, si era un niño que ya tenía adquirido un lenguaje y lo pierde, pues técnicamente sería una afasia. Pero, pues generalmente logran la recuperación quizá un poco más rápida o haya mayor probabilidad o mejor pronóstico. Y en un adulto, obviamente ya consolida un lenguaje y ahí es cuando pues la pierde. Entonces, mayormente o la prevalencia a lo mejor pues es más en personas adultas, pero llega a existir pues casos en que los niños también. Niños. Algo súper importante que creo que es importante mencionar es la regresión en el habla de los niños, ¿no? A lo mejor para que no se confundan en las familias que nos están viendo. Hay niños que de repente tienen un lenguaje muy fluido y de repente dejan de hablar. Pero aquí la diferencia es por algún trauma, por algún golpe, por algún accidente. Eso es otra historia. Luego hablaremos sobre eso, pero es diferente. No es que lo dejaron de hacer de la nada, hubo un accidente que lo acompaña. ¿De acuerdo? Exactamente. Y platícanos, Paulina, ¿qué tipos de afasias existen? Bueno, la verdad es que es muy variado porque como puede ser por muchas causas y todas las áreas del cerebro están involucradas de alguna u otra manera en aspectos del lenguaje, pues sí, sí es muy variado, pero podríamos categorizar básicamente en dos principales y luego ya vienen las variantes. La principal son aquellas que son pérdida de lenguaje desde el punto de vista expresivo o motor. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que comprenden muy bien, que entienden todo lo que dicen, pero a la hora de soltarlo, a la hora de hablar, ay, les cuesta trabajo. O sea, están pensando, les preguntas, se nota que entienden, pero les cuesta mucho trabajo, quieren decir las palabras y no les salen las palabras o les salen cortadas, se traban y se atoran. Entonces, eso sería la fase de tipo motor expresivo, que bueno, tiene sus variantes, que son subcorticales, transcorticales, pero pues va encaminada hacia toda esa línea de las afasias motoras expresivas. Y luego está la otra línea que son las afasias comprensivas o sensoriales, que son aquellas en donde el paciente tiene la pérdida de la capacidad de comprender un tanto lo que le están diciendo. Entonces, es una persona que le dan las instrucciones, le expresan, le preguntas y como que no acaba de entender. Y a lo mejor sí habla fluido,
O sea, nos está diciendo palabras y todo, pero por lo mismo que no comprende, lo que nos dice no tiene mucho sentido. Entonces, este tipo de afasias sensoriales, pues hablan y dicen, pero, ay, sí, muy padre, entonces yo fui, pero entonces te dicen muchas cosas y decimos al final, ay, como que no me dijeron nada, como que, ¿qué dijo? Entonces, esas dos fuertes, tipo de afasias, tenemos la afasia global, que es la combinación de ambas, que ni comprenden ni expresan, digamos, cuando hay una afectación muy severa a nivel de todo el cerebro, y hay una subclasificación pequeñita de aquellas daños que van principalmente al cerebro medio, por ahí afectan áreas neurológicas del hipocampo, del hipotálamo, de la amígdala, que son afasias muy especiales que afectan principalmente al nombrado. ¿Qué quiere decir esto? Se llaman afasias amnésicas, que pueden a lo mejor decirnos todas las características, pero no nos pueden decir cómo se llama el objeto. Nos pueden decir, digamos que vean unas tijeras y nos digan, pues son como para recortar, pues sí, tienen filo, son así, te hacen las señas y lo reconocen y lo entienden, pero no te pueden decir la palabra tijeras. Entonces, este tipo de afasias que yo lo he notado principalmente cuando existe una cuestión viral, que también puede ser una de las causas, o sea, que sube un virus al cerebro y pueden dar incluso o en tumores que pueden dar en personas jóvenes. Okay. ¿Cómo diferenciamos aquí, Pau? Porque yo creo que a todos nos ha pasado como adultos y no sé si ustedes hayan tenido ese tipo de experiencias, pero que tenemos en ocasiones disnomias, es decir, no podemos nombrar la palabra. ¿Qué son? Esto que tienes en la punta de la lengua y no lo puedes decir. Eso que ustedes han sentido en ese momento y a las personas que nos escuchan cuando no pueden nombrar una palabra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aquí lo tengo en la punta de la lengua. Eso es lo que sufre una persona con afasia. Entonces, aquí sabemos que el COVID dañó muchas funciones neurológicas, afectó mucho a los adultos en sus habilidades, en sus capacidades. ¿Qué les dirías a esas personas para diferenciar y que no vean la información o escuchen la información y digan, tengo una afasia? Claro, no, mire, es muy común porque en todas las afasias está afectada la capacidad de nombrados. Realmente lo que sucede es que tenemos nosotros una área, especialmente en áreas específicas de la memoria, por ahí del hipocampo, en donde está guardada nuestra memoria semántica, o sea, nuestra memoria de todos los conceptos que tenemos. Entonces, lo que sucede es que esta memoria se tiene que ligar, existen conexiones neurológicas con las áreas comprensivas y expresivas, principalmente con la comprensión, que tiene que ir hasta las áreas frontales del cerebro, para no ser muy técnica. El caso es que es cuando se desconecta, o sea, vemos la imagen o vemos el objeto, sabemos cómo se llama o pensamos en la persona, pero no traemos la palabra a la boca. Y esto puede ser por muchísimas razones, o sea, puede ser porque a lo mejor esa palabra no es algo que uses todos los días, entonces, híjole, pues, ¿cómo se llamaba? Y tratas de buscar el recuerdo, es como recordar algo, de buscar el recuerdo de la palabra, porque al final, pues, se nos puede olvidar cómo se llamaba, pero en cuanto encuentras una clave, ¡pum!, lo recuerdas como tal. A todos nos pasa por el estrés, nos pasa por andar muy agitados, nos pasa por muchas cosas. Entonces, la diferencia es que a estas personas se les olvidan objetos de uso común. O sea, la palabra tijera, la palabra lápiz, la palabra leche. O sea, Cosas que usan a diario. todos los Quitar días. zapatos, todo. Exactamente. Entonces, y si bien nosotros ahorita traemos un proyecto para ampliar el área de atención a adultos a lo que son enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, demencias, entonces generalmente por la edad tendemos a perder la capacidad de nombrado. Y es hasta cierto punto normal, ya cuando es muy exagerado, bueno, pues ya entramos a atender, pero a todas las personas nos puede pasar y es perfectamente común. Ok, creo que eso es súper importante porque recuerdo a mi papá. A mi papá le dio COVID y mi papá era la persona más de alto riesgo, todo lo riesgo lo tuvo él, pero gracias a Dios está todo bien. Pero algo que pasó muy claro en mi papá es esto. El nombrar, híjole, ahorita le cuesta mucho, de repente se queda, ¿y qué, cómo era y cómo se llamaba? Pero no, papá, el 28 de junio no estudia. No tienes una fascia. A todos nos puede pasar, pero esto queremos que se quede mucho en ustedes, en su conocimiento. Hay una diferencia.
Hay una diferencia, incluso hasta en la concentración, podemos ser olvidadizos, podemos tener mala memoria. Esto es diferente. Sí, yo creo que a todos nos afectó un poco los que tuvimos COVID. Bueno, yo en lo personal sí creo que me afectó en la concentración y en la memoria. Sí, a mí, la verdad, yo no me considero una persona desorganizada y ahora siento que soy muy desorganizada. Creo que sí es algo que me dejó el COVID. Oye, Pau, y también algo importante, ¿cómo se diagnostica una fase? ¿Cómo podemos saber que un adulto está pasando por esto? Bueno, en el caso de las afasias es muy importante tener la correlación desde el ámbito médico, porque al final de cuentas está causado por un daño neurológico. Entonces se necesitan hacer estudios como las tomografías, pues hacer una revisión de qué está pasando en su cerebro, o sea, de dónde estuvo la lesión y todo. Entonces hacemos una correlación con la parte médica de dónde fue la afectación, dependiendo del tipo de daño que hubo. Y después hacemos un análisis lingüístico. Aplicamos pruebas para determinar si comprende, si cómo expresa, si denomina, si repite. O sea, si por ejemplo repite, puede repetir las palabras. Si yo le digo, repite casa, que diga casa. Si repite estrella, que repita estrella. Todas esas habilidades del lenguaje son tomadas en cuenta para hacer la diferenciación y especificar cuáles son las habilidades que perdió. Sí, porque ya de ahí se determinará, ¿no? El tipo de afasia, el tipo de habilidad, así como el tipo de tratamiento que se va a ofrecer. Sí, al fin el tratamiento es sobre las habilidades que se fueron perdiendo. Entonces, digamos, está batallando con la cuestión articulatoria, bueno, trabajamos articulación. Está batallando con el nombrado, trabajamos habilidades de nombrado, que como bien decíamos, o sea, independientemente de si tenemos o no tenemos afasia, podemos trabajar esa agilidad mental de estar recordando, hacer anclas mentales, buscar estrategias, decir, ¿cómo me acuerdo de eso? Ah, esta estrategia me puede servir para que no se me olvide. Entonces, y a todos nos funciona. Yo les aplico mucho. Ok, perfecto. Entonces, ¿quién es la persona adecuada? Primero, el médico. Porque yo creo que en un infarto o en un derrame cerebral, pues vas corriendo a emergencias. Sí. Y algo importante, no todos pasan por esto. Hay algunas personas que tienen un derrame cerebral y no pierden estas habilidades del lenguaje, no hay una afasia en ellos. Entonces es primero al doctor, neurólogo específicamente. Sí, específicamente el área de neurología, porque el daño fue específicamente neurológico. Neurológico. ¿Las afasias se pueden ver en una tomografía? Sí, Sí, sí. en una tomografía vemos dónde está el daño. O sea, y tenemos nosotros imágenes tal cual de Se decir, puede guiar un poquito más para el diagnóstico. sí, Ok. Y además de la tomografía, ¿complementan con algún tipo de electroencefalograma, algo o alguna evaluación que el neurólogo haga? ¿O los neurólogos simplemente dicen, ah, sí, aquí está el daño y vaya a terapia? sí se complementan. Los neurólogos también hacen pruebas PASE y todo, como Ok. para ver cuáles pérdidas existen, pero igual mandan a terapia. Y hay afasias, Pau, que empiezas con una afasia y se termina, o sea, ¿se puede curar una afasia? Bueno, yo sí he tenido muchos casos en donde la recuperación es casi total. O sea, esto tiene mucho que ver con muchas cuestiones en cuanto a qué tan severo fue el daño, qué tan pronta fue la atención. Por eso es bien importante revisar los indicadores de cuando te está pasando algo así, qué tan pronta fue la atención, qué tan rápido fue la rehabilitación. Y yo he tenido pacientes donde ingresan a la institución, toman un mes de terapia y salen completamente rehabilitados. Wow, qué padre. Háblanos ahí poquito sobre ese periodo crítico de atención, porque creo que es un tema muy importante dentro de las afasias. Claro, existen pues dos periodos críticos. Cuando empezamos a notar la sintomatología de algún daño neurológico que podemos detectar, si te va a dar un infarto, un derrame, se puede notar en donde empiezas a arrastrar las palabras, empiezas a perder fuerza, empiezas a desorientarte. Hay otros indicadores en los ojos donde pierdes contacto visual. En ese momento, de manera inmediata, necesitamos atención médica. Que nos revisen, que nos busquen si puede haber un coágulo en el cerebro o puede haber un aneurisma donde se hace como que la bolita en la vena del cerebro. O sea, detectar inmediatamente que algo está pasando y atención inmediata.
Los pacientes que yo he tenido que se han rehabilitado muy rápido es porque empezaron con los síntomas, fueron al hospital y les dieron la atención así prácticamente en la primera hora de captación de los síntomas. Esta es la primera atención que debe de ser. Y la segunda es cuando ya, digamos, se liberaron. Súbito. Sí, 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 cuando fue algo súbito. Pero ya cuando se liberaron de la atención médica, o sea, digamos que ya los Los días pasaron, que estuvo en sí, el los días que estaba en el hospital, que ya salió terapia intensiva, si es que requirió y todo, que la terapia del lenguaje empiece lo más pronto posible. Generalmente yo empiezo dentro del mismo hospital o inmediatamente saliendo del hospital y empezamos terapia porque existe algo que es la inflamación del cerebro. El cerebro por protección se inflama. Entonces, se bloquean muchas habilidades. Pero conforme va desinflamando, existe algo que se llama la recuperación espontánea. Empieza a recuperar habilidades. Entonces, la terapia ayuda a maximizar la recuperación espontánea para que en vez de que se recupere hasta aquí, se recupera hasta acá. Entonces, ¿qué tanto? Va a depender del daño, pero sí podemos hacer que hable mucho mejor con terapia. En los primeros, generalmente hay una recuperación espontánea a 3 a 6 veces y a un año. Y ya después sigue habiendo avances, pero ya son un poco más lentos. Ok, qué interesante. Sí, qué interesante porque creo que nadie estamos exentos. O sea, yo creo que esperemos en Dios, ¿verdad? Que no pasemos por ahí ni nuestra familia, pero pues nadie estamos exentos y tenemos que saber que esto es algo que se puede adquirir. Justamente hace menos de, bueno, yo creo que hace como un mes, una de mis primas, bueno, realmente muy joven, creo que tiene 41 años, le dio un infarto cerebral. Obviamente el doctor dijo, estás muy joven para que te esté pasando eso, pero su atención médica fue, yo creo que en menos de media hora y realmente pues gracias a Dios todo está súper bien en el lenguaje y todo. Y sí, obviamente le dijeron de que es muy evidente cuando está pasando porque hay todos estos síntomas de que empiezas a, a responder cosas que no, como hablar un poquito de incoherencias, lo de los ojos y todo. Entonces, yo cuando, bueno, supe eso, dije, ay, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Sí, porque él dice, ahorita está pasando mucho en personas más jóvenes. Como dicen, no estamos exentas, pero dicen, es muy evidente, entonces corre al hospital, trata de correr De al hospital. atenderte Ajá, inmediatamente. así es. Sí, correr al hospital y darle como las indicaciones al médico, porque muchas veces decir, sí, siéntese, siéntese y espere, especialmente en hospitales públicos, sino decirle como que traigo esto, esto y esto, traigo antecedentes de hipertensión, traigo antecedentes de problemas, digamos, de varices, de problemas en la circulación, y todo, Cardiovasculares. antes de poder, para que te pasen rápido y que no te dejen esperando en sala de espera, claro. porque en serio, cada minuto cuenta en esas afectaciones. Sí, y es información para no, no lo queremos asustar, pero realmente creo que es sumamente importante la intervención temprana en cualquier edad, en cualquier área, en cualquier campo, la intervención temprana es muy necesaria. Y algo que quería preguntarte, Paulina, ¿qué rol toma la terapeuta del lenguaje, el terapeuta del lenguaje? Ay, pues la verdad, un poquito de todo. Porque cuando tenemos a los pacientes, digo, igual pasa con los niños, generalmente de entrada somos como esos asesores de las familias. Generalmente las familias vienen asustadas, vienen de hablar con muchos doctores, vienen de muchos términos, llegan contigo y así como que, ¿qué hacemos? Estaba perfectamente bien hace una semana y de repente, ¡pum!, les cambió la vida completamente. Entonces es asesorarlos, es calmarlos, hacerle un poquito ahí la parte de contención psicológica en primera instancia hacia la familia, hacia el paciente. Y lo primero que se tiene que hacer en ese tipo de casos es asegurar la comunicación. Primero, independientemente del método que vayamos a utilizar, el paciente se debe de tener que comunicar para decir que tiene hambre, que le duele, que está triste, que tiene que ir al baño o que la sopa está caliente. O sea, cualquier tipo de comunicación tenemos que empezar a asegurar y tenemos que dar toda esa orientación y todos los métodos, ya sean alternativos o de alguna manera, para asegurar que el paciente se pueda comunicar. Y luego ya después de que hacemos eso, empezamos con la evaluación para determinar las habilidades que se fueron perdiendo y luego ya empezamos a trabajar sobre esas habilidades para que se vayan maximizando. Pero pues le hacemos un poquito de todo porque la verdad es que desde que orientamos, apoyamos emocionalmente, hacemos contención, damos asesoría, entonces, bueno,
entramos ahí como que a hacer un poquito el apoyo y el vínculo. A veces traducimos lo que dijeron los doctores para poder tratar de que la familia se encamine hacia lo mejor para su familia. Ay, yo quiero comentar algo, yo creo que ya lo habíamos hablado, pero en referencia a los niños, que hay un duelo en las familias cuando descubren que un hijo tiene discapacidad o que trae un retraso, un desfase, etcétera, que hay un diagnóstico. Pero lo mismo sucede en esta familia, de este adulto, que es padre de familia, que es quien trabaja, que es el proveedor, o que es la mamá, o que es el adolescente, o sea, quien sea que pierda el lenguaje. ¿Cómo es este duelo para la familia y cómo es este duelo incluso para la persona que lo sufre? Sí, pues volvemos a lo mismo, es un doble duelo, tanto de las familias que están teniendo esta situación y pues es un poquito más fuerte porque todo iba normal en su familia y de repente hay una pérdida, y ya cambió todo su esquema familiar, porque ahora, como bien dices, a veces uno de los familiares tiene que tomar la responsabilidad de trabajar o de hacer- Necesita más ayuda Nece- para comunicarse, y necesita más ayuda porque a veces las afasia no solamente vienen con el problema del lenguaje, sino más. a veces vienen con algunos problemas motores, problemas a nivel sensorial, o sea, otras afectaciones porque, digo, nosotros, la afasia es el daño en el lenguaje, pero a veces vienen con otras cuestiones. Entonces, análisis médicos, problemas, bueno, muchísimos. Entonces, es el duelo muy fuerte de las familias, pero que se tienen que controlar porque su familiar ahorita necesita mucho apoyo. Y aparte, el duelo del familiar o sea, de la persona que sufre un daño neurológico porque perdió esa capacidad de hacer muchas cosas, probablemente ya no va a volver a trabajar, probablemente ya no va a volver a hacer lo que estaba haciendo. Entonces, depende mucho de cómo el familiar o la persona, pueda aceptar esa situación y de qué tanto sea la red de apoyo ha extendido, ¿verdad? Que tanto los hermanos, que tanto los tíos, que tanto otras personas puedan ir haciendo contención para poder sacar adelante las familias. Pero la realidad es que el terapeuta del lenguaje normalmente tiene que entrar porque a pesar de que traen un duelo muy fuerte las personas con afasia, es muy difícil que un psicólogo las atienda porque su problema de comunicación los limita completamente. Entonces, generalmente entramos nosotros a hacer toda la contención y hasta que el paciente tenga la capacidad comunicativa, canalizamos al área de psicología. Ok, creo que eso es sumamente importante. Justo estaba pensando que si se trabaja a la par de un psicólogo, pero aquí creo que también es importante saber a dónde canalizar, porque, bueno, no sé, no estoy segura, ustedes corríjanme, pero cuando pierdes algo, un duelo, creo que es con un tanatólogo. Cualquier pérdida, ¿no? O sea, trabajo, ahora, qué impresionante, pero la pérdida del lenguaje, pues es otro duelo. Pero este es un dato importante, creo que todos los que involucran la rehabilitación del adulto, de la persona con afasia, pues tienen que caminar en este camino de profesionales, porque no solo trabajamos un profesional. Sí, claro. Generalmente empezamos a canalizar a las familias, que son las que apoyan la contención, pero también es bien complicado por la cuestión de los tiempos, porque muchas veces Ya tienen su vida. no, porque ya les implica mucho la atención médica, la atención de terapia del lenguaje, que es primordial, la rehabilitación física y luego todavía trabajar. Después, señora, usted también va al psicólogo y me dice, no, ¿sabes qué? ¿A qué horas? Y dinero. ¿Y aquí con qué? Entonces, Sí, claro. es difícil, pero siempre la recomendación. Oye, algo que pasa muy comúnmente o que nos tocó a nosotras experimentar dentro de la carrera, dentro de la licenciatura, haciendo nuestras prácticas en el grupo de afasias, era que la familia muchas veces se alejaba. ¿Esto crees que, pues sí, sea un factor a partir del duelo? ¿De quién se terminan apoyando estas personas? O sea, realmente, ¿qué pasa aquí con estas personas que pues las dejan ahora sí que a veces casi solas o desprotegidas o no sé? Eso pasa generalmente también en otros contextos. O sea, las familias después de un tiempo, al principio están todos ahí, pero después de un tiempo pueden empezar a hacer sus vidas. Esta persona si no se puede incorporar socialmente, pues los demás tienen trabajos, tienen hijos, digamos, Tienen vidas tienen sociales. vidas sociales y todo, y estas personas se van relegando
que es algo similar a lo que pasa con los adultos mayores, los abuelitos que dejan en asilos, que dejan, porque pues ellos ya están limitadas sus capacidades sociales, entonces, pues los van dejando y pues siguen haciendo sus vidas. Entonces, es algo similar lo que sucede, pues casi siempre la recomendación, pues es estar en comunicación como terapeutas con los familiares directos, ya sean los hijos del paciente, los hermanos del paciente, los esposos del paciente, parejas, para poder pues mantener ese vínculo y estarles dando resultados. Y así como nosotros trabajamos con niños y les pedimos el apoyo de la familia al 100%, de la misma manera con los adultos. O sea, yo recuerdo mucho porque tuve la fortuna de practicar en afasia cuando estudiaba en el José David. No me acuerdo el nombre de mi paciente y lo traía fresco, pero se me acaba de olvidar. De esta novia. Necesito ahí una rehabilitación. Pero él estaba enojado todo el tiempo. O sea, tener una convivencia con él era difícil porque no podía expresar, él sí comprendía todo lo que estaba pasando, pero se enojaba mucho porque es que, imagínense, ser conscientes de que entiendes todo, pero no lo puedes expresar. O sea, creo que si nos podemos poner un poquito en los zapatos. Y es más, solo imaginarlo cuando andamos enfermos de la garganta y no podemos hablar. Si eso nos desespera, ¿cuánto más? Sí, cuando te sientes mal de algo y dices tú, ay, cómo no valoré mi salud antes, o sea, sí. Igual pasa con los niños, o sea, esto es bien importante como también hacer la reflexión de que, ay, no, al rato habla, no, al rato nos dice, pero, o sea, qué importante es de que, y si le duele algo, por eso hay rabietas, porque no logra comunicar, entonces es por eso la importancia de la comunicación, de que ellos puedan expresar para niños, adultos, o sea, como nos decía Ceci, la que estuvo la vez pasada con nosotros, de que, pues es que el lenguaje, o sea, la comunicación es todo para una persona, porque es como... Es su medio, es su medio por excelencia que nos hace ser humanos. Vale. Y sí, como dice Abby, como dice Vale, hay muchas como emociones reprimidas, contenidas. Yo creo que sí se requiere en el perfil de la persona del terapeuta que trabaja con afasias, obviamente la empatía, igual que al trabajar con los niños, pero mucha más paciencia y mucha más calma, porque en ocasiones sí pueden expresar, pero tardan un poquito más. Entonces ellos traen a veces su emoción y su sentimiento y no es como una persona que si tú la ves dice, oye, pues te noto triste, ¿cómo estás? Ah, pues me pasó esto, lo saca y ya pueden seguir platicando y trabajando normalmente. Pero con estas personas a veces, ay, sí, mira, la terapia y vamos a hacer esto y vamos a trabajar con esto y a veces no logras notar o no logra expresar que le sigue doliendo la parte de haber perdido el lenguaje, que le frustra no poder moverse, que en la mañana no se pudo tomar el café caliente y estaba frío y no le pudo decir a alguien. Entonces, cosas tan simples que decimos que no valoramos, pero realmente aquí pues ya hay una pérdida de ese lenguaje y hay emociones muy fuertes y muy complicadas aunadas a esto. En el instituto nos toca, o bueno, hay un grupo muy padre que es el de afasias. Entonces, creo que dentro de esa red de apoyo, aparte de lo familiar, en el instituto que hay adultos, que muchos de ellos tienen afasias distintas y combinadas y de todo, y entre algunas otras cosas más, pero entre ellos mismos se apoyan. Entonces, el estar con una persona y con un igual, y lo decíamos el otro día, qué diferente es trabajar en una terapia individual o una terapia grupal. La grupal te favorece y te facilita muchas cosas y aprenden, imitan. Lo mismo acá y siento que va mucho del lado emocional y del acompañamiento. ¿Cómo es este grupo? Platícanos un poquito. Sí, la verdad es que hemos tenido mucha experiencia en la terapia grupal, que ahí en el instituto, que los pacientes se sienten identificados entre ellos. Y va mucho hacia llevarlos sobre el acompañamiento emocional. La verdad es que ahí la terapeuta que dirige el grupo, súper consciente, que toman el café, salen a hacer un convivio, se la viven generando como actividades en donde comparten sus vidas, comparten cómo se sienten. Y esto favorece a que ellos ya se sientan adaptados en un contexto tal vez nuevo, porque anteriormente no lo tenían, pero sí platican entre ellos y la verdad es una delicia escucharlos, cómo
cómo interactúan, cómo se tienen la paciencia, cómo se hacen amigos del alma, que tenemos ahí dos señoras que son icónicas de la educación. Una tiene una fascia comprensiva y otra tiene una fascia expresiva y son mejores amigas y andan juntas para todos lados. Y la verdad es que ellas se complementan y se apoyan de una manera excepcional. Entonces, el tener ese acercamiento ha sido bien importante para nosotros como institución, para darles un espacio social para favorecer esa comunicación. Ok, entonces creo que también eso es sumamente importante. Buscar una red de apoyo, buscar estos grupos que puedan ayudar a tu familiar, pues a tener una mejor rehabilitación, porque incluso también ellos ya no se van a sentir como soy el único. Soy el único que está pasando por eso, soy una carga que para nada lo es, pero muchos pensamientos intrusivos pueden tener constantemente. Entonces hay grupos en Chihuahua, que es donde nosotras estamos, existe el Instituto José David, pero en donde estén los invitamos a buscar estos pequeños grupos de personas con afasias para que su familiar se esté pasando por esta situación, pues pueda tener esta Acompañamiento y rehabilitación. sumamente importante. Me encanta que mencionabas el grupo porque todos, hasta el poco camino que llevamos como terapeutas, tenemos alguna experiencia o algún paciente que nos marca mucho. Tenemos historias o tenemos ese paciente o esos pacientes que los tenemos en el corazón y en la mente. ¿Tú, Paulina, tienes alguna experiencia con un paciente con afasia que nos quieras platicar? Híjole, pues sí son varios. La verdad es que todos los pacientes con afasia me dejaron algo. Yo he tenido principalmente experiencias con varias pacientes, mujeres jóvenes de su edad, jóvenes de en sus 20, entrando a los 30, que tuvieron algún daño extraordinario, o sea, digamos, por alguna infección y todo, y que me marcaron mucho porque fue lo que vi en personas que pierden el lenguaje, pero en su plena juventud. Entonces, ¿cómo fueron? Sí, cómo fueron transformando su vida y cómo fueron diciendo, bueno, estoy empezando, pero me quedan 50 años todavía de vida y cómo cambiaron sus carreras, cambiaron sus familias, transformaron esa parte. Ellas me marcaron mucho principalmente por la fortaleza que tuvieron que establecer para recuperar su vida y seguir adelante. Qué impresionante. También a mí me pongo a pensar en el amor de la familia, ¿no? O sea, de estos pacientes que la familia ahí está y hacen el camino aunque no lo hay para ayudar a sus pacientes. Oye, Pau, ¿y qué estrategias pues ahí darías a la familia para que pueda acompañar? Porque sabemos que está en un momento difícil, pero cuando te llega una familia que pues está triste y está desesperada y está frustrada, y lo que tendemos muchas veces a hacer es a querer completar las palabras de la persona, principalmente cuando tiene dificultad en esa área. Entonces la persona está tratando de expresar, hace una pequeña pausa, está a lo mejor incluso tartamudea un poco para poder encontrar, o en ocasiones ni siquiera encuentra la letra inicial de la palabra, pero tratamos de completar. ¿Qué les recomendarías a estas familias? Depende las estrategias de la fase de comunicación en la que se encuentran. ¿Ok? Por ejemplo, si estamos en un inicio en donde ellos no se pueden comunicar, vuelvo a lo mismo. La prioridad es que se comuniquen. ¿Cómo? Como pueda. Entonces, yo he tenido de pacientes que, debido a su daño tan severo, les digo, con parpadeos, o sea, una vez parpadeos sí, dos parpadeos no, o sea, ese nivel, o con tableros de comunicación que señale los diferentes elementos, ponemos dibujos grandes y que escoja lo que quiera. Entonces, la comunicación va a ser muy, muy importante establecer en este momento. Entonces, ya conforme va evolucionando y ya empieza a poder comunicar un poco más, pues necesitamos, variando las estrategias, de, pues sí, hacer muchas pausas, darle apoyos, pero chiquitos, o sea, darle ese apoyo y luego ya lo logró y irle quitando poquito a poquito los apoyos. Realmente es complejo. Sí necesitan un terapeuta que los acompañe para decirles en qué momento estamos, pero siempre importante garantizar la comunicación y garantizar que el paciente se sienta, no se frustre. O sea, irle exigiendo hasta el punto de que no se frustre, porque pues sí es muy delicada esa línea,
Entonces, si nosotros llevamos un ambiente relajado, le hacemos comentarios, a veces completamos, a veces nos damos una pausa, pues permitimos que él sienta que puede estar contigo y tener una conversación y pues puede expresar todo lo que él quería expresar. Ok, pues creo que es sumamente importante, si están en este proceso terapéutico, atender muy bien las estrategias y la información que te da tu terapeuta. Es sumamente importante trabajar en equipo, porque realmente la terapia del lenguaje no va a funcionar si ustedes como familia no están involucrados. Me atrevería a decir en un 200%, o sea, de verdad muy, muy involucrados, porque eso va a determinar la evolución, porque a lo mejor con nosotros, ¿cuánto tiempo están? ¿2 horas a la semana? En la terapia de fases es así, son más largas, ¿no? Generalmente sí atendemos 2 sesiones a la semana, excepto las terapias grupales, las que son un poco más largas. Yo en el David nunca estuve en grupo de APACHE, solamente entré como en 3 ocasiones a observar. Me fascina, pero si no alcancé a involucrarme mucho. Me cuesta ahí. Y de hecho, yo quería comentar algo u otra cosa ahorita que decía Paulina del programa nuevo que hay ahorita, que dijimos va a ser el día de la fascia, pero también, y sabemos y hemos dicho lo afortunadas que somos en Chihuahua, tener un lugar tan grande y con tanta trayectoria que atiende diversas patologías del lenguaje, diversas alteraciones, pero justo a la fascia ahorita se le está dando un poquito más de empuje hacia el programa pero ahorita mencionabas, no nada más para la fascia, para las enfermedades neurodegenerativas, porque no nada más es la pérdida del lenguaje, también podemos trabajar otras cosas más. Platícanos un poquito de este programa. Bueno, realmente en otros tipos de enfermedades que llamamos neurodegenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson, las demencias, que sí suenan un poquito feo demencias, pero es pues esa pérdida de habilidades cognitivas y motoras, se trabaja exactamente lo mismo que en una fascia, porque, por ejemplo, en el Alzheimer, lo que empieza primero a perder la persona con la memoria son las palabras. Entonces empieza a olvidar las palabras, empieza a tener otras dificultades de ejecución, que es justo lo que trabajamos nosotros también. Por ejemplo, en el mal de Parkinson, a pesar de que es una enfermedad neuromuscular y que empiezan a tener temblores, como también hay temblores en la parte orofacial y rigidez, se entraban, entonces habilidades de habla, habilidades de deglución, habilidades de fluidez verbal, eso también se ve afectado y pasan por los mismos procesos de duelo, por los mismos procesos de pérdidas cognitivas y el lenguaje, por ser una función cognitiva superior, pues es la primera que se va mermando. Entonces, también en estas personas podemos entrar en un proceso de rehabilitación. La diferencia radica en que en una fascia, como es una pérdida súbita, existe una recuperación espontánea. Y en las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson, existe una pérdida paulatina y progresiva. Sin embargo, eso no significa que no podamos entrar a tratar de darles estrategias a la familia, de darle estrategias al paciente para ir maximizando sus habilidades para que la neurodegeneración que se va a dar, porque esto no tiene una cura hasta ahorita, pero que sea más lenta, más paulatina y que no pierda. Darle asesoría a la familia, darle asesoría al paciente, darle estrategias para que a pesar de que la va a ir perdiendo poco a poco, sea lo más controlado y lo más provechoso para que no sea la afectación tan fuerte. De alguna manera un poco preventivo hacia el pronóstico o hacia dónde va a llevar esa enfermedad, ¿no? Es bien importante, yo creo que hasta nosotros como adultos pues deberíamos en cualquier momento entrar a algún tipo de programa de habilitación cognitiva, porque es bien cierto que conforme vamos creciendo, pues vamos perdiendo habilidades y en ocasiones ya los cálculos mentales ya no los hacemos con la mente, ya es la calculadora y vamos dejando de trabajar mucha parte de nuestra atención, de nuestra memoria y vamos perdiendo habilidad. Entonces, qué padre que puedan llegar como a prevenir y a tratar algunas otras enfermedades con el programa y pues es padrísimo y es bien interesante y qué padre poder hablar de esto. Y para todos, para todos trabajamos mucho con gimnasia cerebral, con utilización de técnicas de estimulación cognitiva para que de alguna manera pues podamos tener un poquito de tener activa nuestra mente y no estar todo el día en el celular, todo el día en el Instagram, nomás viendo reels y reels y reels. O sea, digo,
pues ponerles algún reto en nuestra mente, independientemente de si tenemos o no tenemos tendencia a una cuestión de neurogenerativa o estas cuestiones, pues sí mantener nuestra mente activa. Por ejemplo, el premio, un premio Nobel de Medicina, no recuerdo el nombre, hablando de anomia, justo fue la que descubrió que las neuronas realmente sí se pueden regenerar con mucha exposición a estas habilidades y a estos retos cognitivos que tenemos. Entonces, mantener la mente activa para todas las personas, no ser pasivamente, no estar pasivos todo el tiempo, sino estar trabajando, estar haciendo retos mentales, que nos llevan todos los días. Porque mucho de lo que pasa con las personas es que, bueno, a lo mejor muchos se jubilan, se quedan en la casa, ya no hacen más que las actividades rutinarias y se va la mente aletargando. Pero independientemente de eso, si se jubilan o si ya dejan de trabajar o todo, mantener la mente súper activa, buscar hasta hacer sudokus, hasta hacer crucigramas, a buscar actividades donde a la hora del súper, hacer cuentas, estar haciendo actividad física es bien importante, ejercicios, caminar, socializar, salir con las amigas, el café. Todo esto va a hacer que nuestra mente se mantenga activa y que no se vaya aplanando todas estas También habitudes. yo creo que lo básico y lo que sabemos, cuidar nuestra salud en todos los aspectos, emocional, mental, física, digo, como manera preventiva, que decimos, todos estamos en riesgo a, pero bueno, tampoco no cargar un poco más la balanza hacia que sí suceda esto, entonces nuestro estilo de vida, alimentación, etcétera, pues es irlo cuidando. Entonces, para todos los que escuchan y que digan, ay, yo no quiero que me suceda esto, bueno, pues hay que cuidar nuestra salud en todo momento y pues evitar que esto suceda, y si ya estamos ahí, pues acudir con un terapeuta del lenguaje que nos pueda orientar y nos pueda ayudar. Sí, creo que también me gustaría hacer una invitación, incluyéndome, porque encontrar terapeuta de lenguaje para los niños es difícil. Ahora encontrar terapeutas que se dedican al área de adultos, pues yo creo que es el doble, ¿no? Es un poquito más difícil, porque por lo menos, bueno, no sé, Isa específicamente, pero Vale y yo no nos dedicamos a adultos. Entonces, no sé, de nuestra generación, salimos 29, ¿cuántos se dedican en la fase? Entonces, Paulina, ¿hay alguna herramienta, hay alguna certificación que podamos hacer en alguna prueba como terapeutas de lenguaje para irnos encaminando a esto? Pues justo la próxima semana tenemos un taller para especialistas bueno, vamos a tener un ciclo de conferencias donde vienen varias personas a hablarnos sobre la geriatría, la terapia ocupacional, la terapia del lenguaje, pero en la tarde tenemos un taller, viene una doctora que ya pues ha trabajado mucho en el tema de afasias, que dirige una clínica en Ciudad de México, y nos va a dar ese taller sobre la aplicación de una prueba de afasias que se llama la prueba Western. Entonces ella nos va a enseñar y es para diagnóstico, dura alrededor de unas 4 horas la aplicación de la prueba, y varias ahí en el instituto nos vamos a familiarizar con el proceso de aplicación de esta prueba. Entonces es el próximo viernes. No existe una certificación como tal, pero sí existimos las personas que manejamos el tema y contamos con las herramientas necesarias para diagnóstico y también para tratamiento. Es que la licenciatura, yo creo que casi todas de las que entramos, o sea, al inicio decimos, ah, sí, pues voy a trabajar con niños, luego nos abren el panorama y nos muestran que también los adultos es un área de intervención, pero a veces lo dejamos de lado o no lo trabajamos. Entonces también, pues invitar a todas aquellas personas que les guste el trabajo con adultos, que tengan esa vocación de servicio hacia las personas adultas, pues pueden enfocarse a esta parte, ¿no? Hay personas que dicen, no, a mí no me gusta trabajar con niños. Okay, pues están los adolescentes, están los adultos, hay otras áreas dentro de la terapia. Es muy importante. Sí, pues esa invitación, si tú eres terapeuta de lenguaje, te invitamos a no olvidar las afasias y siempre prepararnos. Si todo el tiempo estamos buscando actualizarnos y cursos y demás, pues en esta área también. Y es sumamente importante también. Y el Instituto José David, pues bueno, está ofertando esto. La verdad es que si ustedes quieren buscar las redes sociales, la verdad es que siempre están actualizándose y siempre hay cursos y ahora hay opciones para estarnos actualizando. Sí, por favor, búsquenlo. Y pues bueno, aquí está la directora Paulina, fue un gusto. De verdad, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como bien dices,
el Instituto José David al fin es una organización sin fines de lucro. Nuestra misión es impactar a que todos los niños y todas las personas adultas y de todos puedan poderse comunicar de manera eficiente. Entonces, nuestro objetivo es formar terapeutas de lenguaje para que puedan llevar nuestra misión más allá. Nuestro objetivo es capacitar a los maestros, es llevar toda la misión de la institución a llegar a más familias, a todo. Entonces, las puertas siempre están abiertas. Al final, siempre les he dicho, el instituto es de los chihuahuenses, el instituto es de los mexicanos, porque queremos que esa búsqueda que tuvo en un principio el licenciado José González Musquiz, papá de José David, de que no se quede ningún niño sin rehabilitar, seguimos con eso y seguimos desde el punto de vista de ver a los niños, pero también de capacitar especialistas que puedan ver a esos niños, y se va maximizando y se va multiplicando esa misión. Sí, no, y como justo también lo mencionábamos con Ceci, son una fuente de inspiración y por eso aquí estamos. Si quieren venir a estudiar, si son de Chihuahua, si nos ven desde Chihuahua, creo que la convocatoria está abierta, ¿verdad? Para estudiar en la licenciatura. Por favor, de verdad, háganlo, no se arrepientan, es súper, súper bonito. Está súper padre porque hay demasiados temas y como ven, cada quien se puede caminar a diferentes áreas. Y si eres de otro lado, vente, vente a Chihuahua. Sí hemos tenido bebés. Sí, hay muchos foráneos dentro del mismo estado. O sea, tenemos gente de Parral, de Juárez, de Delicia, de Camargo. Pero sí hemos tenido gente de otras partes de la República. Sí, la invitación sigue abierta. La verdad es que nos faltan más. Aunque somos varias egresadas, pues necesitamos más. Y que se vayan de donde son y vayan y lleven esta fuente de inspiración también por allá. Paulina, muchísimas gracias. Gracias. A la orden. Niñas, sus redes sociales. Sí, en Facebook, Instagram, Logopeda Isa Ortega. E igualmente Facebook e Instagram, balu.kid. Y yo estoy como Lenguaje Ánimo. De verdad, muchas gracias por vernos. Compartan nuestros episodios, denle like, coméntenos y nos vemos en el siguiente con el favor de Dios. Dios los bendiga. Gracias. Bye bye.